un tema que me llamó mucho la atención esta mañana fue que el peso se ha mantenido como en muy pocas ocasiones sin un incremento, y el presidente nos mostraba esta lista, la cual pues me hizo dudar y tener una observación que dije, aquí por qué, a ver qué pasó aquí que no lo entiendo, y ahorita le voy a preguntar al profe para que nos cultive, agarre lápiz y papel, señora, señor, como le dice el profe Almejo, porque esto es para que lo anote. Nos mostraba el presidente esta gráfica, la cual les estoy compartiendo también ahorita ahí en los canales de conexión, y en la cual pues mostraba cómo hay unos porcentuales de cuánto ha subido el dólar de acuerdo a cada uno de los presidentes, desde el general Lázaro Cárdenas hasta nuestro presidente, que se ve que hay un aumento de 2.8, que el presidente dice, bueno, ahorita acaba de bajar, esto debería estar más abajo, pero me llama mucho la atención que Miguel de la Madrid es 1,442%, pero Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos tienen 0%. Eso no lo mencionó mucho el presidente, él se enfocó a lo suyo, lógicamente, pero, profe, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hubo aquí 0% de incremento? ¿Hicieron las cosas muy bien estos expresidentes? ¿Qué pasó? Mira, para hacer este tipo de evaluaciones, primero hay que considerar dos factores o tres factores, lo que se conoce como apreciación de una moneda o depreciación de la moneda. Esto lo sabe mejor que yo don Víctor Corral porque es economista, pero también la devaluación de una moneda o la reevaluación. Aunado a esto, también hay que pensar en términos de la inflación de las cosas, porque en función de esto se definen las políticas monetarias. Y si a esto le metemos un poco de contexto histórico, cuando vemos de 1958 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines y más o menos hasta el año 70, cuando sale Gustavo Díaz Ordaz, corresponde a lo que se conoce como el milagro mexicano. En el milagro mexicano hay una política de sustitución de las importaciones y hay una solidez en la economía muy importante, aunque desafortunadamente para su legado, Díaz Ordaz pasó a la historia como un, que sí lo era además, como un represor, como un presidente autoritario y como un presidente pues fascista, porque extinguía o eliminaba todo lo que le molestaba. El Calderón de los 70s. Pero Calderón es una versión chafa de Díaz Ordaz, porque en las épocas de Díaz Ordaz es cuando más pueblos se electrificaron, hubo un proceso de electrificación, de pavimentación, de construcción de hospitales y también una reforma agraria muchísimo más grande que con la de Lázaro Cárdenas. Es decir, sí hubo resultados entregables que elevaron el nivel de vida de la gente y también lo caracterizó un peso muy fuerte frente al dólar. De tal suerte que sí, este cero que vemos ahí en pantalla fue muy estricto, digamos, en la política monetaria, que de tal suerte que aunado a condiciones favorables en lo económico, terminó por quedar como tablas. Oye. Pero, por ejemplo, sí. Oye, profe, precisamente parte de este periodo es lo que conocemos como el periodo estabilizador. Es decir, el mantener la estabilidad del peso con respecto al dólar en 12.50. Recordemos que duró algo así como 17 años manteniéndose, independientemente de que todas las variables se pudieran estar moviendo. Es decir, el consumo, las importaciones, las exportaciones y demás, pero este periodo conocido como de periodo estabilizador se mantuvo firme. Sí es cierto, en algunos casos se tuvieron que tomar medidas o políticas monetarias que no iban muy acordes al beneficio del pueblo. Sin embargo, había compensaciones a través de las exportaciones, había compensaciones a través de ingresos de moneda por concepto de inversión extranjera. Entonces, todo eso se iba equilibrando y en esa medida era en el que podían sostenerlo. Cuando definitivamente ya no se puede sostener la economía es cuando se toman las determinaciones como las que tomó
Luis Echeverría. ¿Díaz Ordaz o Luis Echeverría? Luis Echeverría. Luis Echeverría, que es donde ya hay un disparo, donde se dispara. Año del 76, Víctor. Y donde se ve precisamente cómo México ya pierde la estabilidad, ya no puede mantener el equilibrio, ni siquiera dentro de la balanza comercial de México, ni siquiera mantener o sostener la política monetaria de México, porque tenía que estarse moviendo indistintamente por los altibajos de los préstamos obtenidos por el gobierno de México, por pagos a la deuda, que en aquel entonces ya podía sentirse fuerte la deuda. Ya se pagaban importantes cantidades de millones de dólares. Pero, y bueno, a ver, entonces te pregunto, Víctor, tú como licenciado en economía, porque de acuerdo a la gráfica que vemos aquí, por ejemplo, de Luis Echeverría pasa de un 0% de devaluación de la moneda a un 22.88, de acuerdo a la gráfica. La vuelvo a compartir para que la veamos. Sí. Pero me llama la atención lo siguiente, porque si yo veo, bueno, dices, era un 44 con Adolfo Ruiz Cortines, después hizo el milagro, como dicen ustedes, que pasó Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, que ya sabemos lo que pasó en el 68, pero después Luis Echeverría rompe con o se acaba el milagro mexicano, pero después López Portillo lo pasa del 22 al 866, o sea, bueno, y no empieza a caer tan fuerte. Sí, y no se nos olvide y después que también viene Miguel de la Madrid, 1442, y aquí va mi pregunta. Pero espérate, Richard. El doble, y Salinas, 52%. ¿Hizo un buen trabajo Salinas entonces? No, ahorita analizamos a Salinas. No, antes, con José López Portillo nos dábamos cuenta de que él privatizó los bancos. O sea, la privatización empieza aquí, en el 82, con López Portillo. Esa determinación implicó una cantidad importante de recursos que tuvieron que pagarse y que pedir prestado al exterior, al Fondo Monetario Internacional, para poder mantener una estabilidad. Los bancos en aquel entonces tenían un peso específico muy fuerte en México. La política económica tenía que desde Luis Echeverría ya tenía muchos altibajos, había que estar subiendo las tasas de interés, había que estarlas bajando, había que estar equilibrando, porque la inflación tendía a ser, a tomar un rumbo muy elevado, como lo estamos viendo actualmente. Ahora, la indisciplina del gasto corriente se hizo más no poder, Víctor. Por los préstamos que empezaron a llegar del extranjero, ya que se había descubierto el oro negro, muy codiciado en todo el mundo, y se hicieron bolas estos gobernantes a los cuales empezaron a hacer un derroche de gasto corriente, donde empezaron a tener gastos superfluos, y es cuando empiezan a hacer todo ese tipo de corrupciones aquí en México, inmensas, todo basado en el petróleo. Fue parte también de esa devaluación en la cual no le entendían estos señores que no eran eruditos en la materia, era una nueva forma. Lo decía López Portillo, pues ahora vamos a administrar la riqueza, decía él. Voy a defender el peso como un perro, después nos decía, y lo único que hizo es vengarse de los banqueros que se la jugaron. Así es. Pero el peor que la jugó fue él. Luego viene Miguel de la Madrid con una situación adversa que lo único que siguió es haciendo las mismas políticas de derroche inmenso, que ya no eran las devaluaciones sexenales como lo fue en el 76 con Luis Echeverría Álvarez y como fue con López Portillo, sino fue unas devaluaciones constantes cada 6, 7, 8 meses en las cuales no la veíamos y el poder adquisitivo se fue para abajo. Que yo quiero decir que en esa época yo era un joven y en ese tiempo me recuerdo que mi padre, que era maestro, pues no completábamos en casa ya para nada, y al día que me dicen que si quiero ser maestro, digo, pues no, yo veo que viven de una manera muy deprimente, batallando, pero todo era a razón de que este joven no entendía la situación económica en los cuales el
se veía en la casa de cada uno de nosotros cómo el poder adquisitivo iba en caída constantemente, y fue una decena de años, los 80s, en los cuales México se las vio negras. Recuerda también, Vittorio, que era una costumbre que echaban a andar la maquinita del Banco de México y creaban inflación ellos mismos. Sí, efectivamente, aparte de pedir dinero al extranjero, se generaba dinero sin tener las suficientes reservas. Correcto. A ver, aquí les pregunto, por ejemplo, aquí, entonces, esta gráfica dice, hay un incremento del 866% al 1442, pero hay una caída, o sea, hay una mejora con Carlos Salinas, o es debido a el recorte que hizo. ¿Se acuerdan que antes eran las monedas de $1,000 y después Carlos Salinas es el que le quita 3 ceros al peso? ¿Eso ayuda a que esta porcentual cambie, el que le haya quitado los 3 ceros? O sea, no es que haya tenido un mejor porcentaje, sino el cambio que hubo en la moneda, ¿o qué es lo que pasó aquí? ¿Quién me puede explicar eso? Porque bueno, no me queda claro. Yo argumento un poco, y si el profe López Almejo, que ya se quedó un poco serio, a ver si también le entra. No se te olvide que el sexenio de Zedillo Ponce de León, con un 170% casi, parte de su devaluación no es de él. Así es. Es la herencia que le dejó Carlos Salinas de Gortari cuando le deja las arcas vacías del Banco de México. No pueden ahora sí hacerle frente a la deuda que tienen los empresarios que cobran en pesos, tienen que feriar en dólares para poder cubrir ahora sí sus deudas que tenían con el extranjero, porque es cuando se abre México al exterior y empiezan a importar demasiadas mercancías. Cuando llega Ernesto Zedillo, encuentra las bóvedas vacías. ¿Quién las dejó vacías? Carlos Salinas de Gortari. Tuvo que sufrir una devaluación por la oferta y la demanda en ese momento, y todavía el Grupo Monterrey le dio un empujoncito más. Así que parte de la devaluación de Zedillo es heredada por Salinas de Gortari. Es repercutida precisamente por el sexenio de Salinas. No se nos olvide que el IPAP también empezó con Salinas, y era una salida de recursos muy extraordinaria, que tenía que recuperarse a base de préstamos exteriores. Y es cierto, el reflejo de Ernesto Zedillo es en buena medida repercutido por Carlos Salinas. Profe. Sí, no es que me quedara serio, es que me quedé pensando en que hasta donde yo tenía entendido, y si no que me corrija don Víctor, el desarrollo estabilizador sí tiene que ver con un proceso de devaluación, porque don Víctor decía, es que independientemente de la devaluación o de otros indicadores, no, yo no creo que sea independiente, yo creo que justamente por eso se mantuvo una estabilidad, porque se deprecia la moneda en 1954, de hecho, ustedes recordarán que a Adolfo Ruiz Cortines le decían el presidente administrador. Yo no, el que sí recuerdes, Víctor, yo todavía no nacía. Yo tampoco. Era serio, era tranquilo, pero era el administrador, ¿no? Hacía las funciones de darle orden. Entonces, el desarrollo estabilizador empieza con esta devaluación de 1954, que va hasta que sale Díaz Ordaz, pero que sí tiene que ver con que había un alto crecimiento económico. Crecimos en promedio entre 3.6% y 4%, que era como lo que decíamos, a ver cuándo volvemos a parecernos a estos 15 años, 16 años, entre Ruiz Cortines y Díaz Ordaz en el plano económico, en donde un profesionista era clase mediero, mantenía a su esposa, a sus 4 hijos estudiando, tenía carro y tenía una casa de por lo menos 12 de frente por 20 de largo, cosa que hoy es imposible, y nada más con la licenciatura y algunos hasta nomás de pasantes. Y luego venía también esta cuestión de la estabilidad cambiaria, las bajas inflaciones, no se producía más del dinero que no correspondiera con las reservas. Y bueno, eso también aunado a que Estados Unidos estaba también en una bonanza económica muy importante. Lo que yo veo ahí que falla, y por eso se habla mucho del populismo y de los riesgos del populismo, es que Luis Echeverría Álvarez, aparte de que era un pinche corrupto, autoritario y autoritario, el tipo era muy populista. Acuérdense de las broncas que se aventó con los medios de comunicación y de las broncas que se aventó abiertamente con Estados Unidos cuando le abre una línea de crédito
a Salvador Allende en Chile, porque Estados Unidos le aplicaba la misma que le aplica a Cuba a Chile de Salvador Allende. Y además, la otra parte que me parece que fue clave, don Víctor, que México gastaba más de lo que ingresaba. Entonces, viene una desproporción, una caída desproporcionada en la balanza de pagos, que sí termina impactando en el precio, en cómo se aprecia o deprecia la moneda, ¿no? Sí, el derroche total. Y por ahí creo haber entendido que dijeron que con López Portillo se había privatizado la banca, y es al contrario, se nacionaliza la banca. Perdón, sí es cierto. El término es... Y López Portillo tiene que gastar un montón de lana del presupuesto para volver a tener control sobre la banca. Y lo que le pasa a Miguel de la Madrid, Richard, de acuerdo a la gráfica que nos acabas de mostrar, es que México deja de ser sujeto de crédito. Es decir, nadie le quiere prestar lana a México porque dicen México no cumple con los acuerdos que firma con la banca internacional, y lo ven como un gran desafío esa nacionalización, y le cierran las puertas al crédito internacional, que aunado a que también en los años 80 se le conoce como la década perdida. Hay un colapso en la economía de Japón, un colapso en la economía alemana, de Alemania Occidental. Estados Unidos empieza a decrecer, no a los ritmos que traía de los años 70, y bueno, se nos viene el temblor, vienen los gastos del mundial, y luego, don Víctor, pues usted recordará, en el año 86, México se abre al GATT, en ese tiempo, el Acuerdo General de Aranceles. Así es. Que pues le da un duro golpe también a los modos de producción tradicionales de nuestro país, y muchos negocios empiezan a ir a la quiebra porque finalmente esa apertura económica nos agarra mal parados por tanto proteccionismo que había habido antes. Entonces, es sobre como la todo combinación, al campo, profe. De a mí lo que me llama, aquí me llama la atención. Finalmente le pegó a Miguel de la Madrid, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención es el número exagerado en las porcentuales. O sea, de un 1,442% a un 52%, aún con la desgracia o el adeudo o el arrastre que le deja a Zedillo, que fuera causa de Salinas, pues estamos hablando de 210%. No es, vaya, si vemos la comparativa con Miguel de la Madrid a estos dos, bueno, ¿qué pasa? Y entonces aquí el panismo podría decir, bueno, pues nosotros no hicimos tan mal. No se te olvide que durante la época panista ya el Banco de México ya no lo gobernaba el presidente de la República, ya era autónomo de cierta manera, donde los intereses internacionales ya eran condicionantes que ponían. No les podemos seguir prestando si siguen con ese ritmo de derroche y siguen manejando usted con sus malas manos cochinas, sigue manejando el Banco de México, que era un artífice, con lo cual sucedían cada sexenio también devaluaciones constantes. Eso influye mucho para amarrarle las manos a la gente panista cuando entra. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que entender, son muchas variables las que tendrían que estarse manejando. Sin embargo, sí, efectivamente, el profe tiene razón. Durante el periodo después de Luis Echeverría, la economía era tan desordenada, digamos, que se dejaban, en aquel entonces ya empezaba a dejarse de cobrar impuestos, se gastaba más presupuesto de lo que se tenía que estar pidiendo dinero prestado al Fondo Monetario, al Banco de México, al Banco Interamericano. La corrupción se acrecentó, Víctor. Y la corrupción iba en crecimiento, sí, ese es otro factor. Entonces, después de ver estas porcentuales, podemos decir que entonces ahorita Andrés Manuel López Obrador, porque digo, si vemos desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, los porcentuales son gigantescos. Incluso antes de Adolfo Ruiz Cortines hacia atrás, era una devaluación del más del 20%. Ahorita Andrés Manuel López Obrador lleva 3 años, va a la mitad del camino, como lo publicó él en su libro, y lleva un 2.8%. No es un 0% ni un México de milagro, pero podríamos decir que es un resurgimiento milagroso a la economía mexicana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la pandemia, sí. Entonces, sí es milagroso y sí es, me dicen que no me escucho, sí es milagroso, sí es aplaudible, sí es de reconocerse
el trabajo que se está haciendo en la economía por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las pruebas están ahí, o sea, se los vuelvo a compartir. No, es muy interesante esta gráfica y por eso es que la traje a tema, porque veamos ni siquiera el general Lázaro Cárdenas tuvo una retención con todo lo que hizo de la revolución y todo, tuvo una devaluación del 21.25%. Luego entonces podríamos decir, ya, aunque esto sé que le va a patear en lo más profundo a la oposición, Andrés Manuel López Obrador se pone como uno de los mejores presidentes o en el top de los presidentes en cuanto al manejo económico de la situación financiera del país, sin deudas, con una devaluación de moneda del 2.8% hasta ahora. Si termina así, sería para estar, vaya, en los paneles de la historia de nuestro México financieramente hablando. Estoy en lo correcto. Y a pesar, Richard, de que durante el 2018 y 2019 estuvieron insistiendo los conservadores, los opositores, de que Andrés Manuel López Obrador no estaba capacitado para llevar las riendas de un país, y eran muy insidiosos, porque ya se nos olvidó el día de hoy, porque ya le bajaron ahora sí a ese nivel, porque nos ha demostrado el presidente la calidad que tiene para gobernar bello México, pero en un principio recuerden muy bien que no lo bajaban de ignorante. Así es. Que no lo bajaban de inepto, que no tenía la calidad para estar en ese lugar. Bueno, era una cantaleta del diario, y hoy esta parte de la muestra en la cual vemos que gracias a ese calidad moral que tiene y ese conocimiento de poder delegar responsabilidades, no meterse en lo que no sabe, vemos que el país puede funcionar. Vemos que hoy vivimos gracias a esa estabilidad económica. Vemos en muchos rubros que México tiene un crecimiento. El día de este año vamos a tener un crecimiento ya muy notable, a pesar de los pesares que hemos pasado durante los últimos años. Pero creo que... Oye, tanto que hasta los gobernadores federalistas ya se volvieron AMLovers, mira. Oye, nada más para concluir esta situación, creo que no le han hecho un reconocimiento al conocimiento práctico y teórico que tiene el presidente de la República. Ellos únicamente se van hacia su origen, hacia el que no es del tamaño que ellos esperaban. Sin embargo, nos ha demostrado Andrés Manuel López Obrador que de manera práctica y de manera teórica maneja perfectamente muchas de las situaciones de la economía, de las finanzas, de los problemas del campo y de todo tipo de situaciones, porque su vida la ha dedicado a eso. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Richard, tú que estás muy preguntón. ¿Quién es el dirigente del PAN? Gracias al infame mitotero por el superchat. ¿Quién es el infame? ¿Quién es el dirigente del PAN? Pues no sé, yo creo que no sé si sea Lili Telles, Marco Cortés o Anaya. ¿Quién es el dirigente del PRI? Pues no sé si sea Lito Moreno o... No. ¿Del MC? Pues no sé, Eliseo Fernández campechaneando. Mira, el dirigente de todos los partidos de la oposición es el presidente de la República. Él les dice qué hacer, él les dice qué contestar. Él marca la agenda del día. Él marca la agenda y los pone a trabajar constantemente.